Pues muy buenas tardes, mi nombre es Reina López y junto con Isel Fimbres y Tania Pineiro, desde la organización NACER y en equipo con el Consulado de México en Saint Paul, estaremos coordinando la ventanilla de orientación educativa. La BOE es una iniciativa impulsada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior que busca promover los recursos educativos en México y en Estados Unidos para nuestros connacionales. Por lo que en este espacio podrán encontrar información sobre los recursos educativos a su alcance, tales como revalidación de estudio, clases de inglés gratuitas, certificado de preparatoria, becas escolares, oportunidades de voluntariado y mucho más. En nuestra sexta sesión nos acompaña Leticia Guadarrama y Paulina Jacobson, especialistas en educación. Leticia, con más de 30 años en el ámbito de educación, nos ayudará a despejar muchas de nuestras dudas sobre educación y trámites necesarios para nuestro ingreso y todo lo que conlleva una nueva inserción en la educación en un nuevo idioma para los estudiantes y las familias. Paulina, con más de 14 años, nos dará consejos para hacer más llevadero esta nueva normalidad de escuela en línea y a distancia. Recapitulando un poco sobre nuestras sesiones anteriores, la BOE son espacios en el consulado que dan orientación y asesoría educativa para el empoderamiento de la comunidad a través de la educación. La BOE permite difundir información de becas y programas educativos y dar asesoría acerca de las ofertas educativas en México y en Estados Unidos. La BOE son operadas por organizaciones aliadas locales sin fines de lucro vinculadas al tema educativo, que reciben fondos parciales del Gobierno de México. La BOE también organiza foros, talleres y pláticas informativas en las sedes consulares. Es muy importante recordar que la organización NACER hoy en día es la encargada de hacer llegar todo este material a ustedes. También es fundamental saber que el consulado es una oficina de gobierno de México en el extranjero, cuya principal misión es proteger los derechos e intereses de los mexicanos. Algunos de los servicios que brindan son implementación de programas en asuntos comunitarios a través del IME, tales como educación, cultura, salud, desarrollo económico, formación de liderazgo, empoderamiento comunitario, protección consular, orientación en las siguientes materias: migración, derechos humanos, penal, administrativo, laboral y familiar. Servicios consulares, pasaporte, matrícula consular, credenciales para votar, cartilla militar, registro civil, registro de nacimiento, contraer matrimonio entre mexicanos, copias de actas de nacimiento, actos de difunción, servicios de notaría, poderes notariales y testamentos. En nuestras sesiones anteriores hablamos sobre las oportunidades que tenemos los mexicanos sobre la educación básica, opciones para terminar la primaria, la secundaria, la educación media superior y superior. ¿Qué opciones tenemos para continuar nuestros estudios viviendo en el extranjero? La universidad, alguna maestría o algún doctorado incluso. Oportunidades para aprender inglés cerca de nuestra comunidad. ¿Qué documentos necesitamos en caso de regresar a México y dejar nuestros hijos a cargo de algún familiar o en caso de llevarlo con nosotros? ¿Qué es un documento de transferencia? Entre otros temas muy importantes. Asimismo, Carmen Pineda nos invita a que nos involucremos en la educación de nuestros hijos, que inculquemos los valores y que tengamos la disposición de aprender y actualizarnos con talleres para padres para adquirir más herramientas necesarias para un desarrollo exitoso de nuestros hijos. Los invitamos a que vean los videos anteriores en nuestro Facebook y en el YouTube de ACER. Y si tienen alguna duda, por favor, envíen un correo a boemex@acer-mn.org. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Leticia y Paulina. ¿Qué les parece si entramos un poquito en materia y nos presentamos? ¿Qué les parece si empezamos por Leticia? Cuéntanos un poquito sobre ti y tu labor acerca de la educación. Gracias. Bueno, yo soy Leticia Guadarrama. Como lo dijiste antes, llevo más de 30 años en el departamento como educadora. Soy originaria de México. Cuando llegué a los Estados Unidos, tuve que hacer una revalidación de mis documentos también, porque yo ya había terminado la Universidad de México. También soy parte de NICA, es una organización que ayuda a inmigrantes. También
Soy miembro de Minnesota Council de Latino Affairs, en el board member de Minnesota Council de Latino Affairs. También soy miembro de Minnesota Advisory Committee to the U.S. on Civil Rights. Y con varias, con varias instituciones que ayudan a los latinos también. Paulina. Bueno, como les dije anteriormente, también soy Paulina Jacobson, Fernández Jacobson. Vengo del Ecuador. Vivo en los Estados Unidos ya casi como 28 años. Anteriormente viví en Nueva York y luego viví 18 años en Nueva York y llegué acá hace como unos 14 o 15 años ya. También he estado trabajando en las escuelas públicas por 14 años. Tengo mucha experiencia en educación especial porque trabajé mucho con educación especial durante estos años. Vine también a la universidad, estudié aquí en la universidad en Nueva York. En mi caso, transferí mis créditos de una universidad que tenía asociación con la universidad que vine yo a estudiar. Entonces fue más fácil para mí transferir mis créditos porque hice mi título de Associate's Degree los 2 primeros años en una universidad en República Dominicana y transferí mis créditos a Nueva York. Entonces, esa es otra manera en que podemos hablar acerca de los créditos universitarios cuando tiene que ver las transferencias a los Estados Unidos. Excelente, muchísimas gracias, bienvenidas. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Para iniciar, ¿qué les parece si nos empezamos con una introducción acerca de los documentos necesarios para ingresar a educación primaria? Por ejemplo, vienen mis hijos de México y estoy buscando que ellos entren aquí a la primaria. ¿Cuáles son los documentos que necesitan? Bueno, los documentos que normalmente se requieren son una identificación del estudiante, que puede ser el pasaporte o la partida de nacimiento. O el acta de nacimiento. El acta de nacimiento. En Ecuador le decimos la partida. Entonces, este documento lo puedes traer. Es importante también tener un récord de las vacunas, si es que es posible tenerlo. No tienen que ser traducidos estos documentos, porque las personas que hacen los trámites aquí en cuanto a las escuelas públicas hablan español, o hay personas que hablan español, no tenemos la necesidad de hacer la traducción. Si no tienen pasaporte, obviamente pueden traer cualquier identificación y también en dónde viven. Es muy importante saber la dirección en dónde viven. Es bueno tener tal vez una copia de una de la luz, de que has pagado la luz, un recibo de luz, un recibo más o menos para que tengas una idea de dónde exactamente el código postal, etcétera. Porque y un acta de nacimiento. Y si no tienen eso, de todos modos son bien recibidos. Sí, sí, especialmente es importante saber que aquí en los Estados Unidos, cada ciudad tiene las escuelas públicas de esa ciudad. Por ejemplo, si alguien viene a vivir a Minneapolis, pero vive en Richfield o en otra ciudad que es dentro del área de Hennepin County, del condado de Hennepin, la registración va a ser en la ciudad de ese condado. Entonces, esa es una cosa que hay que tomar en consideración cuando uno recién se muda a vivir aquí. Exacto. En donde vives es donde tienes que ir a la escuela. Por ejemplo, si vives en Richfield, en Bloomington, en St. Paul, en la ciudad de Minneapolis, sí, tienes que ir a las escuelas que te corresponden. Obviamente, si quieres estar en una escuela privada, esos pueden vivir donde quieran. Sí, pero la educación pública es designada de esa manera, dependiendo del barrio o sea, no el barrio, pero la ciudad donde vives. También cuando recién y se contactan con la administración de esa escuela. Y todo está en línea y es muy fácil encontrar en dónde queda el centro de bienvenidos para los nuevos residentes. Pero como es muy importante también saber que en los Estados Unidos la educación es un derecho y un deber. O sea, que es obligación que un estudiante vaya a la escuela.
Claro, cuando están, especialmente cuando son pequeños. Entonces, cuando llegas acá a los Estados Unidos, es importante que te acerques o te comuniques con la ciudad y veas dónde queda la escuela o registrar a los niños inmediatamente, porque es el derecho y la obligación de ir a la escuela. Y la asignación de grados o de en qué año le va a tocar depende de la edad, más que con los documentos que traigas de otro país para la primaria. Sí, para la secundaria es un poco distinto. Por supuesto, también consideran la edad, pero cuando un estudiante, por ejemplo, viene de otro país y tiene sus documentos de trámite o transcripts que le dicen aquí en Estados Unidos, que es el documento de tus notas, esas notas son revalidadas siempre y cuando pasen por medio de un proceso con un consejero de la ciudad de Minneapolis. Bueno, yo te estoy hablando acerca de la escuela que yo conozco, que es Minneapolis. Ese consejero evalúa los créditos y consideran cuáles pueden ser revalidados o pueden ser admitidos. También tienen derecho las familias, a pesar de que a veces los consejeros no tienen toda la información, si no han estado en ese país, a veces no saben que sí se cuentan. Los padres también tienen el derecho de abogar por sus hijos. Totalmente, sí. De que les revaliden lo que han estudiado en otro país. Excelente. Continúe, perdón. No, es importante que nosotros como inmigrantes sepamos que aquí el sistema requiere mucho de la participación de los padres en el sistema. Entonces, si usted trae a sus niños, siempre es importante que sepa que puede pedir más información, que si es que usted quiere dar más información acerca de cómo fue la educación de su estudiante en otro país, es importante abogar por ellos. Y también tienen la suerte de tener la ventanilla que tiene hacer en el Consulado de México, así que cualquier problema pueden ir a consultar con ustedes. Eso es algo, y no nada más toman estudiantes de México, pero tenemos la suerte que toman de otros países, yo lo he visto, y han ayudado a bastantes de nuestros estudiantes. Muy valioso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Una preguntita más. Cuéntenos un poquito sobre la traducción de documentos, en qué casos se necesita, en qué lugar pueden ayudarme con la traducción. Para las escuelas básica y de la secundaria no necesitan traducción. En cuanto necesitan traducciones para la universidad. Y para la universidad pueden ir en línea a la Asociación Internacional de Credenciales, de Evaluadores de Credenciales, que se llama AICE. Está en línea. Se llama AICE-al.org. Ahí pueden encontrar dónde pueden mandar sus documentos y eso sí, cobran por mandar los documentos. Tiene una nómina, no me acuerdo bien, depende de los documentos que quieran traducir y revalidar. Lo pueden hacer ahí, pero en las escuelas públicas de kinder al 12 no necesitan traducir documentos. Ok, bueno, por ejemplo, en el caso de que llegara mi hijo de México, ¿tendría que entregar la boleta de calificaciones? Si tienen la suerte de tenerlas, sí. Okay. Si tiene la suerte de traer eso, porque entendemos que muchas personas no pueden traer todo o se les extravía en el viaje o lo que sea. Si no las tienen, pueden ir y ellos más o menos los van a poner en el grado que les corresponde y van a tratar de ayudar a tener los créditos que necesita para continuar en las escuelas. Y yo creo que también es muy similar a lo que pasa si un estudiante que es normalmente estudiantes que han sido inmigrantes aquí y que van a regresar a México o van a regresar a un país latinoamericano, es importante contactarse con el consulado de su país para saber cómo van a ser esas notas o calificaciones transferidas a tu país para no perder créditos importantes, especialmente cuando tiene que ver con la preparatoria.
Es muy Claro. importante que se comuniquen con los consulados porque tienen formas especiales que les van a ayudar para transferir los créditos al lugar que van a regresar. Pero de venida, si no tienen los documentos o las boletas de calificaciones, en las escuelas les van a tratar de ayudar y ponerlos en el grado que les corresponde. Es muy fácil de hacerlo en la primaria y la primaria hasta sexto grado. Y ya y se empieza un poquito más complicado ya en la escuela, en la secundaria o en la preparatoria, porque ya necesitan los créditos para graduarte. Sí. Ok, muy bien, excelente. Y por ejemplo, en el caso de México también tenemos la opción de hacer nuestro documento de transferencia y efectivamente, como ustedes lo comentan, si se acercan al consulado, en el consulado podemos ayudarlos. Igualmente en Ecuador. Sí, para Ecuador es igual. Yo he tenido Excelente. casos de estudiantes que han regresado por alguna situación de inmigración, tuvieron que regresar de emergencia rápidamente. Entonces, las escuelas inmediatamente te pueden ayudar a tener la información, como esté en la computadora, te lo imprimen y se lleva al consulado para que certifiquen y luego lo puedas llevar a tu país. Excelente, qué bueno. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué opciones o clases hay para los niños para aprender inglés? Por ejemplo, niños que vienen de 8 o 9 años y el único idioma que manejan es el español. ¿Qué opciones tenemos para que nuestros niños aprendan y nosotros también como papás podernos involucrar en la educación de nuestros hijos siendo nuestro único idioma el español? Bueno, puedes hablar del examen de inglés? Cuando un estudiante llega a las escuelas aquí en Minneapolis, cualquier estudiante que recién va a registrarse y su idioma principal que hablan en casa, o sea, que sus padres y sus abuelos hablaron, es otro idioma que el inglés. Esos estudiantes le llamamos nosotros estudiantes que aprenden inglés o ELs. Estos estudiantes pasan una evaluación que diría que es, en cierta manera, es sencilla porque no es una evaluación que tienes que tomar, no es un examen que tienes que estudiar para pasarlo, sino que lo que hacen esta evaluación es que indica si es que, por ejemplo, aprendiste algo de inglés en tu país, en qué nivel te encuentras de inglés. Y eso te permite entrar a este programa de ayuda de aprendizaje de inglés. Que se llama inglés como segunda lengua. Y este examen se llama el WIDA. Para las escuelas, hasta tercer grado es en papel y lápiz. Y del tercero para arriba es en la computadora. Muchos estudiantes que son nuevos en el país, les explicamos cómo va a ser el proceso. Y, por ejemplo, yo he tenido casos de estudiantes que no hablaban ni una palabra de inglés. Entonces, los tratamos de guiar que no te preocupes porque esto solamente es un proceso para entrar al sistema, para que te den apoyo de inglés cuando ya entras a la escuela. Y ese apoyo hay en todas las escuelas públicas de Minneapolis. Especialmente aquí en Minneapolis hemos trabajado ya mucho tiempo con estudiantes inmigrantes, no solamente de Latinoamérica, pero de África, de Asia. Entonces, este examen es para la mayoría de para recibir apoyo, y no nada más en Minneapolis, también en los suburbios. Pero una cosa que dijiste es que es bien importante y me gustaría enfatizar un poquito, es cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a continuar en el proceso de aprendizaje de inglés. La mejor manera es siguiéndoles hablando en español y siguiéndoles dando lectura, escritura en su propio idioma. Es bien importante de veras reforzar el primer idioma porque es mucho más fácil aprender el segundo idioma. Cuando sabes muy bien tu primer idioma, la transferencia es muy fácil. Sí. Excelente. Y hablando sobre que los padres se involucren un poco más con la educación de sus hijos, ¿qué otros tips nos darían para ser parte de la educación y el desarrollo de nuestros hijos? Por ejemplo, ellos en la escuela van a aprender un poquito más de inglés que nosotros. ¿Cómo puedo yo fortalecer el aprendizaje en casa? Participando
en cualquier junta que haya en las escuelas, hablando con los maestros, hablando, que te conozcan, aunque no hables inglés, es bien importante participar Sí. y dándoles un lugar donde hacer la tarea. Eso es participar y eso de veras ayudar. Sí, y también, porque también quiero que sepas que aquí, no en todas las escuelas, pero en muchas escuelas hay intérpretes dentro de la escuela. Eso quiere decir que los padres pueden participar, entrar a la escuela, involucrarse y pedir ayuda en su idioma. A veces, claro que tenemos a veces un poco de temor al principio de directamente entrar a participar, especialmente cuando no sabemos el idioma inglés. Pero la participación es como en todo lo que tiene que ser la crianza de los hijos. Si nosotros los apoyamos a los niños desde pequeños en cuanto a cuál es el valor de la educación, porque valorar la educación es ser entusiastas acerca de la educación. Es verdad que tenemos que trabajar y tenemos responsabilidades, pero una de las prioridades tiene que ser para nosotros es continuar con esa educación. Y en tu propio idioma también. Escoger, por ejemplo, actividades que sean, hasta para el fin de semana, que sean educativas. Ir al zoológico, ir al museo. O tener conversaciones en sobremesa. Sobremesa. Apagar la televisión un poquito más y hablar un poco más es muy importante. ¿Qué temas nos sugieren? Por ejemplo, nos sentamos en la mesa con nuestros hijos y pues nosotros solamente en nuestra cabeza está el trabajo, pagar nuestras cuentas. ¿Qué temas puedo abordar con mis hijos? Hablar de nuestra riqueza cultural, hablar de cuando éramos niños, hablar cómo crecimos, hablar de nuestras abuelitas, hablar de los olores de la comida, hablar de nuestras experiencias. Eso es más que el trabajo, eso es más que el trabajo. O hablar de nuestras tradiciones. Y también cuando los niños vienen a la mesa y tú le preguntas, ¿cómo te fue hoy? No, bien. ¿Qué aprendiste? Nada. Bueno, entonces... La manera de hacer las preguntas. Es como le preguntas, ¿no? Porque si le preguntas, ¿qué aprendiste hoy en ciencias? O puedes decirle, puede ser más exacto, es como, dime 2 cosas que te gustó hacer hoy. O dime 2 cosas que no te gustó hacer hoy. 2 cosas que debes de mejorar. Eso es ser bien preciso y puedes contestar de esa manera. Pero si es tan, ¿qué hiciste? Pues nada. ¿Qué aprendiste? Sí, nada. Sí, una pregunta muy ambigua nos da una respuesta muy nula, claro. Pues nada. Sí, esas preguntas que son más abiertas y concretas, son abiertas porque son, de cierta manera le estás dando la opción al estudiante para que tenga varios temas. Otra cosa que es muy, muy bueno también con ellos es darles el ejemplo cuando estamos conversando, cuando estamos hablando, con vocabulario completo. Muchas veces me he dado cuenta, especialmente con los niños pequeños, que les decimos, ¿me puedes traer eso de allá? O tráeme eso de aquí. No, eso es más, dime más específico, porque cuando hablas español con un estudiante, cuando son pequeños, y le dices, ¿me puedes traer la cartera roja que está sobre la mesa en el comedor? Ya les estás ayudando con el vocabulario. El vocabulario se desarrolla cuando... Claro, con asociaciones. Sí. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Otra preguntita tenemos aquí. ¿Qué pasa con los papás que no saben utilizar la computadora? ¿Qué estrategias tiene Minneapolis, por ejemplo, para estos casos, para ayudar a sus hijos con las clases virtuales? Bueno, una cosa, en cualquier escuela, los padres deben de conectarse con los maestros. Los maestros les van a ayudar. No tienen ellos que ser los expertos en computadoras, porque esta nueva fase ha cambiado todo el mundo, en todo el mundo ha cambiado. Y la verdad es una cosa nueva para todos, no solamente para los padres, para todos, para los maestros, para los niños. La mejor manera de veras ayudar a los estudiantes es comunicarse con los maestros. Y los maestros les van a tratar de ayudar. Los maestros se las han ingeniado. Por teléfono les pueden ayudar. Pueden juntarse en un parque para enseñarles cómo abrir la computadora. Y yo pienso que con la tecnología tenemos que colaborar también con los hijos, ¿no?
Ellos, a veces los niños más pequeños saben cómo prender la computadora. Más que nosotros. Cómo tengo el password. Pero es sentarte con ellos y decirles, ok, vamos a hacer esto juntos. Estructurar el día un poco es muy importante y estructurar el ambiente. Si es que ellos están recibiendo clases virtuales, tenemos que darles un espacio específico donde trabajar, darles un horario donde haya paz y silencio para que ellos puedan trabajar. Y también tenemos que tratar de que ellos tengan ese horario, no solamente a nivel de académico, pero también social. Si es que tienes amiguitos que puedes hacer, por ejemplo, FaceTime o a tener una reunión con tus compañeros, porque los niños también quieren jugar con alguien, aunque sea virtualmente. Claro, súper importante la socialización. Incluso para nosotros como adultos nos hace falta hablar con nuestros amigos, Claro. con nuestra familia. Claro, parte del desarrollo social. Bueno, otra preguntita. Dice, tengo 26 años y tengo un año viviendo en Minnesota. ¿Aún puedo continuar mis estudios? Yo tengo certificado de secundaria en México. Claro. Eso sí, para entrar, si ya terminó la secundaria, para entrar a la universidad o a una carrera técnica, sí necesita evaluar sus diplomas. Así que eso, que vaya a AICE para que busque a alguien que se los pueda evaluar. Excelente. No, pero qué bueno, me da gusto que continúe. No se debe de dejar ahí. Quedar ahí, debe de continuar. Y hay muchas oportunidades para estudiantes que quieren comenzar la universidad, pero muchos le llaman state colleges o como, no son universidades, pero son carreras cortas, como un colegio de carrera corta, como de 2 años o pueden ser técnicas. Y estas escuelas también existen en todo el estado de Minnesota. Pero en Minneapolis hay creo que como 5 en San Paul, y estas universidades son mucho más económicas y también tienen alguien que les puede ayudar con sus papeles, pueden llevar copias de sus papeles y les pueden ayudar a mandárselos a alguien que se los evalúe. Sí. Ok, muy bien. ¿Me pueden ayudar a explicar un poquito la diferencia de la secundaria y la middle school aquí, que no es lo mismo que high school? Los grados de primaria, secundaria. Es que, bueno, yo voy a decir un poquito de lo que pasa en México, pero es más o menos, el de middle school es como lo que diríamos en México como secundaria. Y el high school diríamos preparatoria. Es lo que tenemos en México, ¿no? Tenemos hasta sexto es la primaria y después sigue la secundaria y después sigue la preparatoria. Para preparatoria quiere decir que ya te vas a preparar para entrar a la universidad o a una carrera. Sí. ¿Cómo qué pasa en Ecuador? Es igual. Nosotros le decimos primaria y secundaria, porque nosotros la secundaria es el high school o la escuela preparatoria que tienen ustedes. Pero yo creo que es muy importante que sepamos que cuando entras a la preparatoria aquí, comienzas a tener créditos y esos créditos son clave para poder aplicar a la universidad eventualmente. Entonces, cuando tú entras a la preparatoria aquí, comienzas a acumular créditos y hay unos que son sumamente importantes tenerlos y tenerlos que son prioridad. Sí. Y luego los otros puedes, y hay otras actividades, otras cosas que necesitas para es que son demasiadas opciones y la verdad es un poquito confuso. En middle school es facilito porque te tienes que tomar matemáticas, lectura, lo que te tienes que tomar, lo vas a tomar, punto. Y la primaria, mucho más fácil, ¿no? Pero en la secundaria te dan opciones, desgraciadamente, y no estamos acostumbrados a tomar tantas opciones. Y al final del día terminan, y eso, la razón que quiero hablar de eso es que pasa muchísimo y nos pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los niños le llegan a casa, al padre le dicen, voy a tomar cerámica, voy a tomar pintura, voy a tomar música y voy a tomar francés. Cosas que no te sirven para nada. O sea, sí te sirven porque te gusta y sí necesitamos créditos que son electivos. Pero para graduarte necesitas créditos bien específicos. Y eso es lo que tenemos que enfatizar, de que por eso tienes que
ponerte en contacto con tu orientador o tu consejero Ujú. para que te diga qué créditos necesito. Hay una fórmula en todas las escuelas que dice cuántos créditos necesitas en inglés, cuántos créditos necesitas en matemáticas. Y es bien importante tratar de sacar esos créditos primero antes de las opciones, porque las opciones son lindas tenerlas. Obviamente sí es bueno para la educación, pero a veces tienen demasiados créditos electivos y no tienen los que se necesitan para graduarse. Eso es súper, súper, súper importante. Sí, y especialmente porque esos créditos van como emparejados, tienen parejas. Por ejemplo, álgebra 1 va con álgebra 2. Entonces, si no cogiste álgebra 1 al No inicio, no no vas vas a a poder poder tomar coger dos. álgebra 2. Entonces, aunque los consejeros tratan de guiar a los estudiantes, pero muchas veces por haber estas opciones y por la falta de comprender realmente el sistema, es que a veces cometemos el error de que dejamos a que los chicos cuando entran a la preparatoria, pues escoge tú, mijo, lo que tú creas. Lo que tú quieres, porque como no sabemos que tienen que tener eso, los dejamos y al final ha habido en muchas ocasiones, muchos casos que para latinos que no han tomado los créditos que necesitan para graduarse y ya están en el 12º, el último año de la prepa y no tienen los créditos suficientes para graduarse. Y hay realmente nosotros como escuelas públicas estamos tratando de tener un énfasis mucho más fuerte de que queremos que nuestros estudiantes mejoren, que se gradúen mejor los latinos, que se gradúen mejor. Estamos realmente trabajando en eso, pero vamos a necesitar la colaboración de todos, los padres, los estudiantes. Y organizaciones como ustedes y también. Ustedes, ajá, perfecto, porque mientras más oyen por diferentes ángulos los padres acerca de esta información, mejor. Excelente. Y por ejemplo, perdón, y por ejemplo, yo como padre de familia de un adolescente en 12º grado, ¿cómo puedo involucrarme para orientar a mi hijo a elegir otro tipo aparte de los grados que menciona Leticia? Yo creo que es súper importante cuando un estudiante comienza el 12º grado, los padres tienen que estar con mucha cautela, prestando atención, porque es al inicio del 12º, tienes que comenzar a ver qué universidad quieres aplicar o qué college, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu educación superior que vas a hacer? Pero eso no puede comenzar en mayo de ese año, tiene que comenzar en septiembre de ese año. Pero al mismo tiempo, el 9º, en el momento que te registras para estar en la secundaria, a ver, mijito, dame, ¿qué vamos a tomar? Y sabes que hay cursos de orientación para los padres, sí. Hay noches de familia, que es donde pueden aprender. Por eso es bien importante que participen, aunque no hablen inglés. Es bien importante que participen porque ahí dan la información de qué créditos necesitan y desde el 9º es donde debes de ponerte. Sí. Los grados cuentan desde el 9º. Cuánto te estás sacando en las calificaciones cuentan muchísimo. ¿Y qué clases estás tomando? Porque no las quieres tomar todas en el 12º, ya cuando es casi muy tarde. Sí. Y no es que queramos decir que no, las opciones, claro que queremos que tomen opcionales, pero primero lo básico. A lo que vinimos. Primero a lo que venimos, después a la fiesta, ¿no? No, pero, o sea, sí queremos que tengan una educación completa, pero es incompleta si nada más tenemos los hobbies, lo que no cuenta, ¿me entiendes? O sea, los créditos opcionales que son lindos, ¿no? Como música, pintura, pero si no cuentan para graduarme y me van a faltar esos créditos, primero hay que ponerle de veras énfasis a los créditos que sí van a tomar. Sí. Y el 9º año casi siempre es un poco, porque o sea, digamos, es un grado que es un poco diferente para los chicos porque recién están comenzando la preparatoria. Ellos están como que no saben qué quieren hacer. Y es por eso que necesitamos guiar a los estudiantes con un consejero y la involucración de los padres. Los padres cuentan muchísimo. Y yendo a las juntas, a todas las juntas que los inviten, vayan porque les explican todo. Muy bien. Y, por ejemplo, muchos padres de familia no se acercan por el temor a su estatus migratorio. ¿Tiene algo que ver?
eso jamás debe de contar. Al contrario, tratan de ayudar más a gente que más necesita ayuda, ¿no? Sí. Eso jamás les debe de, nunca preguntan, en primera, está bien, no es legal preguntar algo así. Es contra la ley. Y número dos, están ahí los padres deben de pensar, los maestros y consejeros, superintendentes, trabajan para las familias. El salario viene con los niños, no va al revés. El sistema educativo está para servirle a los padres. Sí. Los padres Excelente. son clientes. Nosotros tenemos que cuidarles. Y es muy importante que ellos sepan que nadie les va a preguntar su estatus migratorio. Es ilegal preguntarle eso. Y no hay un énfasis en eso. Pero ahora, si es que ustedes quieren compartir una cosa que impacta por el estatus migratorio con alguien, pueden hacerlo y lo pueden hacer casi siempre con el trabajador social o el consejero de la escuela, porque estas dos personas están entrenados a realmente la parte social, ¿no? Ellos, su énfasis es en el bienestar social del estudiante. Claro. Excelente. ¿Y hasta qué edad puedo ingresar al sistema educativo básico en Minnesota? Bueno, básicamente es hasta los 18 años. Pero tenemos una escuela hasta los 21. Sí. Eso es cuando, por ejemplo, un estudiante nunca fue a la escuela cuando estaba en su país y llegan acá y puede que llegan a la escuela y dicen, pero creo que es hasta los 21 nada más. Y especialmente hasta los 21 cuando un estudiante tiene discapacidad. Hay una discapacidad, ellos tienen una escuela específicamente para eso. Ok, muy bien. ¿Y la escuela para adultos me permite continuar con mis estudios, por ejemplo, en middle school en Minnesota? ¿De adulto? ¿Cómo? ¿De adulto? Ajá. Sí, termina la escuela. Tienen escuelas que les ayudan a sacar su GED, que eso Sí, es donde les ayudarían a revalidar sus estudios, porque tienes que tomar exámenes sí. y los vas pasando y te dan tu certificado al final. Y se llama educación para adultos y también es por medio de las escuelas públicas. Esa queda en la Lake Street y la Hiawatha. Queda allí y ellos pueden coger clases casi siempre nocturnas o como se les encaje mejor a su horario. Es un poco más flexible, pero es importante. Y existe en todas las escuelas. Sí. También como en Medina, en Hopkins, sí. En Bloomington tienes esas clases también. Muy bien. Paulina, cuéntanos un poquito sobre la educación especial que manejan ustedes en las escuelas públicas. Bueno, las escuelas públicas tienen, especialmente aquí en Minnesota, tenemos varios programas para estudiantes que tienen alguna discapacidad. Esa evaluación casi siempre se hace al inicio de la educación, si es que es necesario, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad del estudiante, porque para poder determinar si es que un estudiante califica para educación especial, nosotros tenemos un sistema de apoyo. Entonces, por ejemplo, un estudiante entra a las escuelas públicas y está teniendo unas dificultades que son sumamente tiene como un déficit de 2 años educacionales que está atrasado. Comparado a sus compañeros del salón de clase. Se hace una petición, se hace una evaluación. Primero se hace estrategias de apoyo y si esas no funcionan, son como niveles, ¿no? Hay el nivel 1, 2 y 3. Entonces, cuando tú llegas a un punto en que ese estudiante realmente tiene dificultades con todo el apoyo que le den, entonces se hace una evaluación. Esta evaluación se la hace en los 2 idiomas. Tenemos intérpretes especializados en educación especial, que es, entonces, este examen, esta es una evaluación que toma casi 3 semanas, se las hace dentro de la escuela y esta evaluación determina si es que un estudiante necesita, qué tipo de servicios requiere. Nosotros tenemos muchos servicios con autismo, también de discapacidades físicas también, porque muchas de esas discapacidades pueden afectar tu aprendizaje.
Entonces, después de que se hace esta evaluación, el estudiante recibe un plan específico, individualizado, y ese plan está protegido por una ley que lo que hace es que cuando un estudiante requiere de ciertos servicios, se los tiene que hacer, lo que está indicado en ese plan. Y como te digo, educación especial aquí hay desde pre-kinder, o sea, desde después de que un bebé nace, hay uno desde que son antes de que entre de la escuela hasta que le llaman Early Childhood, Special Ed, y hasta los 21 años. Entonces aquí hay mucha ayuda para los estudiantes que necesitan educación especial. Y es bueno recibir esa ayuda. Es excelente. Es muy bueno recibir la ayuda. No se nota la ayuda No. como en el salón de clase, no se ayuda. Al contrario, es como parte normal del día. Sí. Y es muy importante si su hijo o hija necesita ayuda, extra ayuda, la debe de pedir. Especialmente a veces venimos con ciertos prejuicios desde nuestros países en cuanto a qué voy a hacer si mi hijo nació o si mi hija necesita esta ayuda. A veces esta ayuda es realmente el apoyo que un estudiante necesita porque todos aprendemos de diferente manera. Y hay algunos estudiantes que van a necesitar tener más repetición. Otros estudiantes van a necesitar más ayuda en la parte tal vez física, ¿no? De hasta cómo agarrar un lápiz. Entonces, es muy importante si es que alguien le sugiere o le dice, ¿tú crees que podríamos evaluar al estudiante porque está teniendo realmente una dificultad? Es estar abierto a tener esa conversación y poder ver si es que hay ese apoyo para el estudiante recibirlo. Excelente, muchísimas gracias. Y por ejemplo, mi hijo, doy dando un ejemplo, viene de México, estuvimos un par de años en Texas, tuvo una evaluación allá. Al llegar aquí, ¿se toma esa evaluación o le hacen una evaluación nueva? La evaluación está, ok, la evaluación que viene de otro país es diferente que si es que viene de otro estado. Okay. Cuando una evaluación viene de otro país, tiene que ser traducida, tiene que ser, es un proceso largo, ¿no? Pero la evaluación esta se tiene que hacer cada 2 años, cada 3 años, se hace una reevaluación. Entonces, dependiendo que si es que viene de otro estado, por ejemplo, si el estudiante fue evaluado y llega aquí después de 1 año nada más de que le hicieron la evaluación, se lee la evaluación esta, porque esto es como estandarizada, esta evaluación tiene varias partes, que es la parte socioemocional, la parte académica, la parte de matemáticas, inglés o vocabulario. Entonces, tiene varias partes. Y como son estandarizadas a nivel del estado, porque son mandatos federales, este tipo de mandato de educación especial es un mandato federal, tienen cierta estructura cuando son del estado, ¿ya? No van a ser escritos exactamente igual de un estado al otro, pero sí van a tener básicamente las mismas partes. Entonces, puede que tengan su reunión con ustedes como padres y les digan, ¿sabes qué? Hemos decidido tener una reevaluación porque tal vez no tenemos los programas que tenías tú en Texas. Vamos a tener más programas o menos programas. ¿Qué te parece? Entonces, como los padres son la parte muy importante del equipo. Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Sí quiero que me hagan la evaluación. O ¿sabes qué? No quiero que me hagan la evaluación. Quiero esperar 2 años para que le hagan o quiero que lo hagan inmediatamente. Esta evaluación la hacen especialistas en esto. Como te digo, si es que el niño habla otro idioma, van a tener un intérprete durante la evaluación y durante la reunión, porque todo esto está también bajo un mandato de ley. Entonces, es muy bien desarrollado el plan. Excelente. Y entre lo antes posible lo hagan es mejor. Es mejor. Porque tarda un poquito. Sí, porque toma tiempo tener la reunión. La evaluación toma, como te digo, creo que son 21 días laborales. Entonces es bastante tiempo, ¿no? Y los niños ni sienten porque es dentro del aula, dentro de la escuela que se lo hace. Entonces ellos ni saben que le están evaluando, sino que hacen como una actividad con el niño, le dicen, ¿a qué te parece esto? Hacen observaciones dentro del salón de clase,
porque también quieren ver que el niño esté en su función socioemocional dentro de la escuela al nivel de sus compañeros. Excelente. Y en otro ejemplo, o otro caso más bien, es un niño que es sordo. Viene de México y él sabe lengua de señas mexicana. ¿Hay alguna opción para él? Porque pues obviamente lengua de señas mexicana es distinta a la lengua de señas americana. ¿Hay alguna opción para aprender también? Sí, bueno, aquí, mira, sí, aquí usan el idioma de lengua americana, por supuesto. Aquí la usan la americana. Sin embargo, aunque tú no lo creas, tenemos intérpretes en la reunión de los 3 idiomas. A veces, excelente. De los 3 idiomas. Casi siempre de los 2 idiomas, porque me tocó a mí un estudiante que tenía yo, que por cierto era mexicano. El niño era, los papás no hablaban inglés. Yo les ayudaba a la interpretación en español y teníamos la intérprete de señas para el niño. Pero es muy importante sí saber desde el principio, cuando tú entras, cuáles son mis opciones, ¿no? Ir a preguntar a la escuela, ¿dónde puedo coger clases? Porque aquí hay muchas opciones de aprender, pero va a requerir el preguntar, el averiguar, el evaluar y actuar. Ok, ¿y qué área en la escuela específicamente, generalizando en todas las escuelas, en qué área de la escuela a la que asiste mi hijo puedo ir y preguntar, oye, necesito asesoría para aprender lengua de señas, por ejemplo? Oye, ¿sabes qué? Necesito que le hagan una evaluación a mi hijo por, no sé si tenga alguna discapacidad, etcétera. ¿En qué área específica de la escuela puedo acercarme para preguntar? Obviamente con el maestro del salón de clase. Sí, ese es el número 1. Ese es el número 1. Sí, aquí decimos es por rangos, ¿no? Entonces el primero, el más importante es el maestro del salón de clase. Si es que el maestro del salón de clase, por cualquier razón, dice no sé sobre eso, pues entonces, como te digo, hay trabajadores sociales, hay trabajadores sociales dentro de la escuela, hay el vicerrector, el rector, todos ellos, entonces hay que ir hablando con él, pero el maestro, porque ellos aquí son muy, muy involucrados en eso, van a enseguida guiarle a los padres. También tenemos una agencia que es especializada para personas con discapacidades que se llama PACER, y ellos son gente que aboga específicamente por los derechos de las personas con discapacidad. Porque tienen derecho, es un derecho también. Sí, es una ley. O sea, por ley, cuando ese plan está hecho, tiene que hacerse lo que está escrito en el papel. Pero eso pasa en la primaria, pero los consejeros son los que deberían de ir, porque tienen diferentes maestros en la secundaria, así que sería bueno ir con los consejeros y los trabajadores sociales de cada escuela para eso. Sí, hay una persona específicamente que se llama el case manager o el administrador del caso del estudiante, y cada administrador del caso tiene cierto grupo de estudiantes, un número de cantidad de estudiantes, ¿ya? Aquí tenemos un departamento completo en todo el distrito, tenemos un departamento que es específicamente solo sobre educación especial. Y es bastante grande. Y en los suburbios también, ¿eh? Muchas gracias, muy bien. ¿Algo más que desean agregar? ¿Alguna recomendación para los padres para que se involucren un poco más en la educación de sus hijos? Pienso que lo que dijimos anteriormente es como participar, porque si no participamos, al final cuando ya viene un problema grande ya es muy tarde casi. Sí, y yo creo que es muy importante que como papás sepamos que es nuestro derecho tener la información que necesitamos para nuestros hijos. Claro. Entonces, no tener temor de acercarte y pedir algo. A veces como latinos somos un poco tímidos y pensamos, son los expertos. No, los expertos en la educación de sus hijos son los padres. Sí. Son los expertos número 1. Sí. Y a los demás somos colaboradores. Sí, nosotros trabajamos solamente con ustedes como padres, pero piensen que estamos trabajando como equipo. Entonces, si uno se acerca al maestro o a la maestra en escuela y le pide, le dice, ¿sabe qué? Así es como mi hijo aprende.
esto es lo que le va a funcionar. Porque ustedes como padres son los expertos en ese niño. Le pueden ir a decir a la mamá, a la maestra, mire, ¿sabe qué? Así funciona con mi hijo, ¿qué le parece? Entonces, más bien la maestra va a decir, gracias, pues, por darme ese tip, porque está excelente. Entonces, siempre sepan que ustedes tienen el derecho de que sus hijos estudien. Y asimismo la obligación, como También. yo pienso, yo no he conocido a ningún padre que quiera que le vaya mal a su hijo en la escuela, ¿no? No, nunca. Y todavía no he conocido a uno que le diga, para que lo reprueben, ¿no? No, pero pienso, es como, sí, todos queremos que les vaya bien, pero también tenemos que poner un poquito de esfuerzo de nuestra parte. Y de veras, si no sabemos la respuesta, buscar quien la sabe. Y también cuando los chicos son más grandes, no porque ellos estén en la preparatoria y estén en el 12º, eso no quiere decir que ya no le necesitan a usted. Ellos tal vez hasta le necesitan más, solo que necesitan diferente manera de involucrarse. Tal vez ya no necesita que le corte la carne y que le sirva la leche, pero sí necesita que tenga una conversación personalizada con ellos. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por sus consejos y continuamos. Pues es muy importante fomentar la lectura en casa y le recordamos que Conalitec es quien produce y distribuye cada ciclo escolar libros de texto de manera gratuita en México y que es posible para nosotros que estamos en el extranjero tener acceso a estos libros de manera digital totalmente gratis en la página conalitec.gov.mx. Además de los libros de texto, los invitamos a que revisen la página y vean todas las opciones de libros que tienen disponibles completamente gratis. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima sesión. Y compartimos un poquito de nuestras experiencias. Los invitamos a que revisen en la casa la guía educativa 2020 que se encuentra disponible en línea en la página www.gov.mx/IME. Les pedimos que compartan este video en sus redes sociales para que la información llegue a más personas y que cada vez seamos muchos más los que aprovechamos las oportunidades en el área de educación. Y les recordamos nuestros correos de contacto: ocabrera@sre.gov.mx y boebex@ser-mn.org. ¿Algo más que desean agregar, chicas? No, pues muchas gracias por tenernos y hay que seguir en la lucha porque a nuestros latinos les tiene que ir bien en la educación. Sí, así es. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los padres por contar con nosotros y esperamos que siempre les podamos ayudar. Muchísimas gracias. Su servidora Reina López y en nombre de todo el equipo ACER, agradezco a Leticia y a Paulina por su disposición el día de hoy. Gracias por orientarnos en base a su experiencia sobre la adaptación con estas nuevas modalidades en la educación y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sexta sesión. Asimismo, agradecemos a ACER y a Osvaldo Cabrera, representante de Asuntos Comunitarios del Consulado de México en Saint Paul, quienes hacen posible este espacio y la distribución de todo el material informativo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.